Hola, mi querido aspirante a crononauta. Hoy estamos en el día 140 de tu cronomeditación SIUX Z10. Hemos llegado a la letra Z de la columna mística, de la columna número 7 de las 13 columnas del telar de la existencia. Así que oficialmente te diría que hoy has completado más de la mitad. Has finalizado la bisagra, ya que la columna mística chistosamente le decimos la bisagra porque es la columna que hace que se doble en dos el telar de la existencia. Por las dudas te lo voy a mostrar para que no haya ninguna duda. Telar de la existencia, ¿ves? Y hoy estamos ahí abajo. Ese es el día Z10. Entonces estamos exactamente en el medio. Y además en el medio también de la onda azul. De la etapa azul. Y hoy es, al ser Z10, el día en que se manifiesta la vida de la onda. ¿Ok? Así que vamos a escuchar el mandato. Z10. Yo soy diseño. Con la ciencia de la vida. Perfecciono con el fin de iluminar produciendo la vida. A ver, vamos a tener que... Ahí... Z10. Yo soy diseño. Con la ciencia de la vida. Perfecciono con el fin de iluminar produciendo la vida. Sello la matriz del fuego universal con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder de la elegancia. Muy bien. Bueno, hace 10 días atrás comenzamos la onda D. Ahí estábamos exactamente en la mitad de la cronomeditación, el YUC 131. Y la onda D es la que nos establece un propósito relacionado con el fin de jugar, ya que la letra D es para jugar. ¿Y qué es lo que se juega con la letra D? Bueno, lo que se va a jugar es el poder. Siempre la acción está relacionada con el poder. Entonces, si es con el fin para jugar, es con el fin de para jugar la magia. Ya que la magia es el poder de la letra D y la esencia que hace que esa magia logre jugar es la ilusión. Entonces, relacionado con eso, hace 10 días estableciste consciente o inconscientemente un propósito para concluir la mitad de tu cronomeditación, un propósito relacionado con el fin de jugar. Entonces, al día de la manifestación de esta onda, que son 13 días, con el fin de jugar, se produce la vida. Y esa vida se produce con el fin de iluminar. Entonces, sintetizando, te podría decir que lo que nos está enseñando la onda es que cualquier cosa que se establezca para jugar siempre va a ser con el fin de iluminar, ya que lo que se va a producir es la vida. Entonces, podríamos decir que toda acción está relacionada con lo que va a producir. Eso que va a terminar produciendo la onda es el fin último, ya que ese fin hace que se manifieste la vida de una manera particular. En este caso, con el fin de iluminar. Entonces, con la ciencia de la vida, ya que hoy es un día de la vida, perfecciono con el fin de iluminar. Acordate, el tono 2, el tono 6 y el tono 10 son de la vida. ¿Cómo lo voy a producir esto con el fin de iluminar? Bueno, produciendo la vida. ¿Y la vida de quién? La vida, la tuya. Concentrate en vos mismo. Sos una batería de energía produciendo vida. Y esa vida la estás produciendo con el fin de iluminar. O sea, con el fin de abrir los ojitos y poder verla. Ese es el fin de la vida. Con tus ojos iluminas la vida. Al abrir tus ojos iluminas la vida. Si bien
te podría decir que la apertura y el cierre de ojos es solo una llave que tenés para poder iluminar tu plasma, ya que tu plasma se desarrolla en tu prana y tu prana se desarrolla dentro de tu jana. Acordate que tu cuerpo contiene a 4 cuerpos, es como una mamushka. El cuerpo principal, el cuerpo raíz de tu construcción de ser es el jana, que está compuesto por una chispa vital que muy rápidamente cambia de forma y es todas las partículas subatómicas de tu cuerpo. Esas partículas producen electromagnetismo, de lo que ellas creen que están amortiguando energéticamente con las otras permutaciones de sí misma. Acuérdate que es solo una chispa, pero cree ser todas las partículas subatómicas. Entonces, al ser una partícula subatómica, sabe que alrededor tiene otras. Entonces, de la relación de amortiguación que la chispa tiene al ser una partícula pensando que está amortiguando con otras, genera un electromagnetismo específico. Y de ese electromagnetismo específico, combinadas entre sí, las partículas subatómicas desarrollan átomos, moléculas, órganos y el cuerpo físico. Muy rápidamente, en un instante presente. Y en ese instante presente también se obtuvo el electromagnetismo de ese instante presente. Sumado al próximo, al próximo, al próximo, logramos que en la película de la vida suceda un electromagnetismo producido de tal manera que la vida se desarrolla, o sea, se desarrolla la sensación de existencialismo de las formas que tengo alrededor mío, porque las puedo sentir, porque puedo sentir sus presencias, y esa es la magia de la manifestación, es la manifestación de la vida. El día de hoy sella la matriz del fuego universal con el tono planetario de la manifestación. El tono planetario me está diciendo que aquello que se está generando el día de hoy es una obra planetaria. Y la manifestación es de esa obra. Por lo tanto, todo lo que tengo alrededor es una obra planetaria y este cuerpo es una obra de este planeta. Y el planeta, sintetizándolo, es como un software ya programado en donde está conceptualizada la forma en que se va a producir la manifestación de la vida. Entonces ya está programado cómo se va a manifestar mi cuerpo. Se va a manifestar de una manera que la composición que va a crear la chispa vital va a ser biogenética. Entonces termino siendo un cuerpo biogenético de una especie específica del planeta. Termino siendo un ser humano. Por ser el cuerpo raíz, por consecuencia, todos los otros yoes similares a mi existencia van a ser de la misma especie, son los seres humanos. Y de esa manera terminamos creando el planeta Tierra desde el cuerpo raíz como el asilo residencial de todos los otros yoes. Y esas son ideas autoexistentes de las formas que hay en el planeta Tierra. Son mis otros yoes porque habitan en las formas del planeta Tierra. Y el planeta Tierra es el planeta. Por lo tanto, con el tono planetario de la manifestación. Me guía el poder de la elegancia. Eso significa que L10 nos está guiando. L10 es de la onda de la letra S, cuyo propósito es con el fin de catalizar la energía, es la energía en sí misma, la letra S. Llegado al tono 10, la letra L se encarga de embellecerla, ya que su fin es con el fin de embellecer, y lo hace con su poder, que es la elegancia. Entonces L10 nos está enseñando eso, el cómo producir arte, mientras que Z10 nos está explicando que es del tono planetario de la manifestación, que el tono 10, al igual que en L10, que es quien nos guía, es del tono planetario de la manifestación.
ambos yugs, el que nos guía L10 y Z10, que es el día de hoy. Después, bueno, recalco esto, es muy importante que te recuerdes siempre que el verdadero uso del telar de la existencia, del conocimiento cronocrático, es para la factorización de energía de la chispa vital del cuerpo raíz, y eso sucede mucho más rápido que la velocidad de la luz. Se está produciendo esa factorización en el menor instante de la luz. El menor instante de la luz es el que es igual a un instante holográfico de la vida. Por lo tanto, el telar de la existencia, para poder estudiarlo, sí o sí lo tenemos que desarrollar como un calendario, en donde cada unidad de tiempo, en vez de durar un chispazo nomás dentro del cuerpo, o sea, la nada de tiempo, el mínimo necesario para poder sentir esa partícula subatómica de este puntito igualándose al holograma de este instante. Lo cual, al decírtelo, ya es imposible, porque en el momento que te dije, en el holograma de este instante pasaron 3 segundos, y en 3 segundos hubieron 3.000 millones de hologramas, unidos uno tras el otro, o más, o a veces menos. La cantidad de hologramas que utiliza el cuerpo raíz es variable. Depende mucho de la calidad sensorial que el cuerpo raíz necesita obtener. Depende mucho también del nivel de inteligencia que necesite consumir su conciencia, de acuerdo a cada segundo que experimente de vida. La cantidad de tiempos que va a haber dentro de un segundo para la producción de cada holograma de la vida. Acordate que ya te lo dije, que el holograma es una imagen quieta, no es una imagen en movimiento. Cuando los hologramas adquieren imagen en movimiento, se convierte en una película holográfica. Y eso es la vida. Es una película holográfica, tridimensional. Está ocurriendo desde adentro nuestros en relación con todo lo que tenemos afuera, el mundo. Y todo eso que está afuera en realidad está dentro tuyo, pero vibrando de una manera que electromagnéticamente no te afecta a tu sensación de chispa vital creando tus partículas subatómicas, o sea, no afecta a tus partículas subatómicas, sí influye sobre ellas, pero sin ocasionarles un daño. Esas son las sensaciones del mundo. Las sensaciones del mundo las podemos sentir, pero no nos causan daño, hasta que nos causan daño, hasta que tenemos un choque violento, hasta que se produce un ruido que nos deja sordos, etc. Cuando sucede un evento sensorial que nos produce daño es cuando es afectada el cuerpo jhana, el cuerpo principal de la construcción de tus 4 cuerpos. Estábamos hablando de la mamushka. El jhana es el cuerpo fundamental, el cuerpo raíz de tu construcción. Después viene el prana. ¿Cuál es la forma del prana? El prana está dentro tuyo, pero lo sentís como si fuese el mundo, porque básicamente es electromagnetismo puro vibrando dentro de tu cuerpo, creándote sensaciones físicas del mundo que experimentas. Son las sensaciones que están amortiguando con tus propias sensaciones, las del jhana. Si tenés que tomar propiedad de cuál de todos estos cuerpos es más tuyo, dirías que es el jhana, porque es el cuerpo que si sufre un daño, te queda el dolor registrado. Mientras que si se produce un daño en cualquier cosa que está proyectada en el prana, a vos no te va a producir daño a menos que sea tu propio cuerpo. Después hay un tercer cuerpo, que es el cuerpo que está vinculando a los otros dos, que se llama el mana, que básicamente es información. Y esa información hace que el mana sea puramente mental, mientras que el prana es exclusivamente sensorial. Es de los sentidos, es de sentidos. Sentí 2 presencias fuera mío, o sentí 2 presencias en lo absoluto, o sea, yo y la afuera. Aunque en la afuera no haya nada, pero si lo estoy sintiendo es porque existe. Y el último cuerpo es el Viksha, que es el estado de conciencia, de estar observando y de ser partícipe del existencialismo de todo lo que hay alrededor.
Son 4 cuerpos. ¿Ok? Entonces, estos 4 cuerpos son fundamentales para el almacenamiento de datos que tu alma está desarrollando a través tuyo. Está observando y está almacenando. Esa es la función del alma. Y lo que está observando y lo que está almacenando es todo lo que le pasa al jhana, al prana, al mana y al viksha. O sea, a tu cuerpo completo, a tu ser. Entonces tu ser, que soy energía radiante, lo podríamos definir como una forma que contiene a otras 4, pero que éstas no se parecen entre sí, si bien todas están encerradas dentro de un mismo cuerpo, que es el cuerpo raíz de tu configuración de ser. Entonces, el día de hoy, que es un día Z10, que dice perfecciono con el fin de iluminar, llegamos a la profundidad de qué es iluminar. Entonces, iluminar te diría que básicamente tengo los ojos cerrados, los abro y te estoy iluminando. O sea, te estoy dando luz. Y me estoy dando luz. Cierro los ojos, uy, me quité la luz, no puedo ver mis dedos, ¿dónde está mi cara? Ah, ahí la puedo ver. Entonces, eso es iluminar. Pero también podemos avanzar un poquito más. En ese poquito más es cuando avanzamos en el conocimiento cronocrático, cuando sabemos que el fin de iluminar se logra 20 sellados de tiempo después de que fue con el fin de nutrir, que esa fue la letra A. Y se logra 10 pasos después cuando fue con el fin de jugar, esa fue la letra D. Y cada una de estas letras, cada una de estos sellos de tiempo, me lleva a uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, hasta llegar a Z. Por lo tanto, con el fin de iluminar es una consecuencia de muchos otros fines que se desarrollaron desde el fin iniciático, que es con el fin de nutrir. El fin de nutrir es el que alimenta a mi alma para poder lograr iluminar, con el fin de iluminar. Y con el fin de iluminar puede ser de iluminarme, de iluminarte, de iluminarnos, de que se iluminen. El fin de iluminar abarca a todos. Entonces, con el tiempo en que vayas pensando, estudiando el conocimiento cronocrático, el orden de los 260 mandatos, los 260 yugs, sus programaciones, sus ciclos de tiempo, etc., te vas a ir dando cuenta que iluminar también está relacionado con darte lo mejor de vos mismo a todo lo que estás iluminando. Que si vas a iluminar, no vas a iluminar cualquier cosa, vas a iluminar una selección de aquello que se pueda iluminar, ya que alrededor tuyo tenés un absoluto. En tu almacén de datos estás almacenando lo absoluto, estás almacenando todas las hipótesis negativas y todas las positivas, de todas las cosas. Por lo tanto, iluminar significa darle luz a la vida. Y si le vas a dar luz a la vida, lo bonito es que quieras ver lo mejor de la vida. Por eso en el día Z10, que es tan importante para la iluminación de la vida, quien nos guía es justamente la letra L, la que nos recuerda que es con el fin de embellecer, porque es el arte, la letra L. Entonces nada menos que el arte planetario, porque la letra L también es con el tono planetario de la manifestación, nos está diciendo que para iluminar con el tono planetario de la manifestación, que se agarre de la manito de la letra L, la letra Z, y caminen juntas. Y de esta manera te vas a dar cuenta que los 260 yugs están caminando juntos, siempre. No somos uno, somos 260, combinados entre sí, de tal manera que simultáneamente estamos recreando en cada instante presente la vida. Y en cada instante presente somos Z10, A3, F5, somos los 260, porque cada instante presente requiere de cada uno de nosotros, de los 261, para que se produzca la magia de que estás vivo, de que sos consciente de ser un ser vivo en cada instante presente de tu vida. Bueno, día de la manifestación.
Espero que toda esta información te sea útil. Acordate que estamos en un día del rayo violeta. El rayo violeta además es de la naturaleza física. Y a ver si lo podemos ver acá un poquito y te lo muestro. Bueno, acá lo tenemos, rayo, es lo que ahí dice. Bueno, ahí te explica que son los 7 rayos. Y acá tenemos el violeta. Ay, ay, si yo pongo el dedito así se puede leer, ¿ves? ¿Y qué nos dice acá? Naturaleza física, magia que diseña el orden plasmático, sugiere la ceremonia ideal. Bueno, eso es básicamente porque la naturaleza física está creada para nunca estar sola. Como te comenté hace unos días, la razón de la existencia de Dios es para acompañar al cuerpo físico para que éste no se sienta solito y crea que existen otros semejantes a él. Cuando llegamos a ese punto, la soledad es gigantesca, pero en realidad nada existe, solo existe el cuerpo raíz. Por lo tanto, todo lo que uno se imagina y todo lo que uno está creyendo, que está sintiendo de la presencia, de la manifestación de la vida, de esta gran producción de existencialismo, de muchos otros que habitan alrededor de uno, en un horizonte sin fin, en donde están todos proyectados en el horizonte, muy chiquititos, se van alejando y son los seres humanos que habitan el planeta, 8.100 millones de almas, y etcétera. Toda esta gran cantidad de información almacenada dentro de uno mismo es solo para que no me sienta solo, para que exista un otro alrededor haciendo algo, no necesariamente comunicándose conmigo. El no sentirte solo no significa que vas a estar relacionándote con lo otro, sino saber que eso otro está alrededor. Entonces así es que vivimos en planeta Tierra, que es el mundo de Adán y Eva, es el mundo de ella y de ellos, donde ellos, genéricamente, o sea, ella y ellos, se encuentran alrededor jugando, ser todas las cosas que hay alrededor, creyendo ser que son las cosas, al punto tal que cuando ya creen ya dejaron de jugar, se posicionaron en que son. Y esto te lo recuerdo porque si el fin es iluminar y es la manifestación de esta onda, en el tono 2, que fue el primer día de la vida, dentro de la onda, fue de la letra I2. Y la letra I es básicamente el ser humano, porque es un estado de la conciencia donde la conciencia adquiere la sabiduría. Y al adquirir la sabiduría logra el poder del libre albedrío. Y tiene el poder de influenciar. Eso es lo que yo estoy haciendo en este momento. Me estoy comunicando con vos, pero te guste o no, estoy influenciando en vos mismo. Y de la misma manera cualquier ser humano. Los primeros seres humanos que tuviste en tu vida, tu padre y tu madre alrededor tuyo, estaban influenciando. Y si fuiste huérfano y nunca conociste a tus padres, los primeros que aparecieron dentro de tu estado de conciencia de estar vivo, fueron algunos seres humanos que algo te dijeron cuando fuiste bebé y te influenciaron. Entonces, todas las influencias que tenemos, las más grandes, provienen de seres humanos, de cosas que tienen sabiduría. Entonces, el día 2 de esta onda, que es con el fin de jugar, se tuvo que establecer la sabiduría, se tuvo que polarizar esa sabiduría. Y si yo sé que la letra I está relacionada con el ser humano, entonces en esa polarización voy a obtener al ello y al ella. Mira, te lo voy a hacer así. Tengo una esferita y la hago así. ¿Y qué obtengo? Un corazoncito, mira. Un corazoncito. Acá está esta esfera y se hace así.
obtengo un corazón. Y de este lado tengo a ella y de este lado tengo a ellos. Y ellos son ellos. Van caminando juntitos por el mundo, se reproducen y hay un montón de ellas y ellos. Eso es mi creación del planeta Tierra. Es para eso. Es para que no sentirme solo y para que todos ellos, ellas y ellos, juntitos, hagan el amor, se reproducen y obtengo una hermosa creación de mundo, planeta Tierra alrededor mío. Hasta mañana, mi querido amigo, aspirante a crononauta. Chau, chau.